Bienvenidos hermanos a este segundo programa en la intimidad. Y hoy nos acompañan dos jovencitas, dos señoritas que sirven a Dios. Está Nayeli y nuestra joven amiga Cristal. No sé si gusten presentarse. Hola, es un gusto pues estar aquí, gracias por la invitación. Bien, pues vamos a tener un tema importante que queremos exponer en este día y tiene que ver con el tema de falso o verdadero, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión un compañero llevó un iPhone a la oficina y estaba emocionado pues, porque era un iPhone, ¿no? Y se lo vendían en un precio más accesible. Pero ya los compañeros, como ya saben, pues comenzamos a investigar, a verlo, a comparar y nos dimos cuenta de algo, que tenía algunas cosas que mostraban que no era verdadero, que era un iPhone imitación, ¿no? El hijo del dueño tenía un original y con él lo comparamos. Y entonces vimos, no, la resolución es más oscura, es más pesado, los tornillos son más gruesos. Y después de una exhaustiva revisión nos dimos cuenta de que era un iPhone falso. Y en la Biblia encontramos varias advertencias acerca de lo que es falso y de lo que es verdadero, ¿no? En la Biblia encontramos diferentes textos que nos muestran que hay cosas falsas y que debemos tener cuidado sobre ellas. Entonces, en Levítico 10, así generalmente habla de cómo Nadab y Abiú fueron quemados por ofrecer fuego extraño. Ellos ofrecieron un fuego extraño delante de Dios. Dios pues, manda ese juicio, son quemados. Pero vemos que ellos sí eran sacerdotes, eran hijos de Aarón. Y de hecho, en capítulos anteriores vemos que ellos servían a Dios bien y Dios aceptaba su ofrenda. Pero en el capítulo 10 de Levítico vemos que Nadab y Abiú hicieron su ofrenda por su cuenta. O sea, ellos tomaron fuego, hicieron todas las cosas, pero por su cuenta. No estaba Aarón. Y eso le resultó extraño a Dios. Por lo tanto, Dios no lo recibió. Fue un fuego, fue una ofrenda que Dios no aceptó, que Dios desconoció. Entonces, partiendo de eso, ¿qué opinión pueden ustedes externar acerca de lo que es falso y verdadero? Primeramente sobre el llamado de Dios, ¿no? Anayeli. Bueno, yo creo que hay muchas ideas sobre cuando tenemos un llamado, porque a veces en ocasiones lo podemos hacer bien, pero eso no quiere decir que dé frutos. La palabra de Dios dice que por nuestros frutos os daréis cuenta, ¿no? Y creo que es algo muy importante saber cuándo realmente es tu llamado y para qué fuiste llamado. Porque es, por decir, en el punto de enseñar, puedes a lo mejor tener muchas ideas, puedes saber mucho, pero no por eso lo estás haciendo bien. Okay. Entonces creo que ese es un punto importante, saber realmente a lo que fuiste llamado. Ok, primeramente, si fuiste llamado y a qué fuiste llamado, ¿no? Aunque entendemos que en la iglesia pues todos tenemos cierto llamado a ciertas áreas. Exacto. Pero también saber identificar quiénes son llamados para qué áreas, ¿no? No basta solamente tener el deseo de servir, sino hay que tener la confirmación de ese servicio, esa confirmación de ese llamado. Creo que es un punto medular. Sinceramente creo que debemos revisar bien delante de Dios si estamos cumpliendo nuestro llamado y si estamos en el punto, en el lugar donde Dios quiere que estemos, porque finalmente dice la Biblia que somos un cuerpo, y unos serán manos, unos serán pies, unos serán brazos, pero es importante que nosotros, si somos brazos, si Dios nos llamó a ser brazos, no queramos ser pie, ¿no? Y si somos pies, no queramos ser pues ojo, ¿no? Eso es algo que sucede en las iglesias, desafortunadamente, porque hay lugares, ¿no? Como que la iglesia anhela y dice, es que ese lugar es especial, sin tomar en cuenta que en el diseño de Dios todos somos importantes y es necesario, como comenta Anayeli, entender el llamado que Dios nos hace y a qué fuimos llamados. ¿Tú qué opinas, Cristal? Pues sí, es muy importante tener presente, pues en primer lugar, de quién estamos recibiendo el llamado, que es de Dios,
para qué estamos siendo llamados, cómo funcionamos dentro de esto y también tener muy presente la responsabilidad que es tener un llamado, ¿no? Porque en ocasiones creemos o se nos hace fácil aceptar ciertos cargos o así, aceptar ciertas situaciones para las que quizás Dios no nos está llamando, ¿no? A veces queremos obligarnos a cumplir algo que no está dentro de nosotros y en cambio lo que nos corresponde siendo parte, por ejemplo, como dices, de la mano o de un pie, no estamos cumpliendo esa función, sino que queremos cumplir otra. Entonces, tener muy presente siempre en qué estamos dentro del cuerpo. O sea, lo que nos comentas es como forzar, ¿no? O sea, forzar el llamado a lo que nosotros servimos en la iglesia. Es importante entender también que decías que también es importante que el llamado viene de Dios. O sea, el llamado genuino, así yo lo veo, jóvenes, viene de Dios. El que es llamado no lo pone el hombre, no lo pone por simpatía, no viene de una cuestión emocional, sino es algo que Dios pone, ¿no? Como en el caso que veíamos en Levítico, Dios pone a Aarón y sí pone a los hijos de Aarón para servir a Dios, pero en una autoridad coordinada. Ellos toman ellos toman la iniciativa, dejan a un lado a Aarón, Dios ve que eso es un fuego extraño que Dios no ordenó, pero el llamado proviene de Dios, viene de Dios. Entonces, como ustedes que son más jóvenes, ¿creen que eso sucede en las iglesias cristianas? Ustedes que, bueno, conocen algunas iglesias cristianas, que haya gente que esté forzando ese llamado, o sea, que quiera hacer verdadero lo que no es genuino. Bueno, yo creo que sí. Algo, bueno, importantísimo es que todos sepamos que tenemos un llamado. O sea, es lo primordial. Toda la gente tiene un llamado en una iglesia o no estando en una iglesia tenemos un llamado delante de Dios y ese es un punto importante. El otro punto importante que creo yo es que debemos de saber a qué fuimos llamados. ¿Por qué viene al caso esto? Porque a veces queremos ser vistos, queremos, por decir, que la gente reconozca nuestro trabajo y pensamos que eso es importante, aunque lo es. Pero nos vamos más en ese punto de estar arriba en una plataforma, en un grupo a lo mejor de alabanza, a lo mejor enseñando, pero que el mundo me vea lo que estoy haciendo. Y realmente deberíamos de preguntar si ese es el llamado que nosotros necesitamos. Porque hay gente que sí necesita estar en una plataforma, necesita predicar en cierto lugar, pero hay gente que no tenemos ese llamado de hablar, de hacer las cosas. Entonces a veces nos forzamos de estar en un lugar para que me vean, para que me tomen en cuenta cuando no es mi llamado. Y me esfuerzo en hacerlo y quiero estar ahí, que me vean y que me busquen, porque no busco la gloria de Dios, sino busco mi gloria. Exactamente. Muchas veces se habla que actualmente las personas somos más narcisistas, ¿no? Nos vemos más a nosotros mismos que a las otras cosas. Entonces, en ese sentido, dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadidura, ¿no? Y sí hay gente que es reconocida y que es vista, pero también hay otros que, como dice mi hermana Nayeli, como que buscan más el reconocimiento humano que el que es de Dios, ¿no? Y a lo mejor sí fueron llamados, pero a veces nos cuesta renunciar a ese narcisismo, ¿no? También está la parte donde se dice que debemos de negarnos a nosotros mismos, ¿no? Que es dejar de un lado ese narcisismo, ese individualismo, ese yo soy bueno en esto, yo soy más que otros. Soy mejor que el otro. Ajá, exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que también es importante mencionar la humildad dentro de nuestro llamado y en lo que estamos haciendo. Claro, todo el que es llamado, como bien decías, Nayeli, todos tenemos un llamado, ¿no? Hay que saber dónde Dios quiere que estemos. Pero todo llamado, también como lo comentabas, Cris, tiene que ser quebrantado delante de Dios. Yo no veo una persona que no sea quebrantada que pueda estar al frente de algo. Toda persona, sea en la alabanza, sea en la predicación, sea en la organización, sea hasta en la administración, toda persona que es llamada por Dios, y quiero expresarlo de esa forma, debe ser quebrantada delante de Dios. De otra forma, no va a poder cumplir su llamado. De otra forma, como bien dicen,
buscan el reconocimiento y he de ser sincero, el micrófono, la alabanza o la predicación, la enseñanza es una plataforma donde a todos nos viene bien, ¿no? Ay, es que bueno que estamos, qué bueno que nos invitan, qué bueno que por ahí nos dan una palabra de que me gusta cómo enseñan, cómo toca o X. Pero esa humildad y ese quebrantamiento es indispensable en un llamado genuino. Los cristianos tenemos eso, ¿no? De que queremos que, si hacemos algo, queremos que todos lo vean. No, y hay cosas que deben permanecer en secreto delante de Dios. Dios sabe lo que ustedes pasan, en el caso, por ejemplo, de Anayeli en su predicación, en el caso de Cris en la alabanza, en la enseñanza, ambas. Solamente Dios sabe los problemas que ustedes pueden tener en sus casas, con sus padres, con sus hermanos, como jóvenes, situaciones amorosas que no vamos a ahondar en eso, pero ustedes deben ser quebrantadas, ¿no? Delante de Dios y cumplir fielmente con ese llamado y ese quebrantamiento. Pero yo preguntaba, ¿creen que de las iglesias que ustedes conocen, creen que eso exista? O sea, que haya gente que por no tener esa claridad de la organización de Dios, del diseño de Dios, forcen el llamado, quieran ser, como bien dicen, pues vistos, quieran cumplir una función para la cual no han sido llamados. ¿Esto existe? Sí. Sí. Sí existe. Yo creo que a lo mejor muchos se van a preguntar, ¿y cómo sé? ¿Qué es la pregunta? Que todo el mundo, que yo me lo lo hice hace. muy Y frecuentemente. yo creo que aunque nosotros pasamos por un quebrantamiento, aunque nosotros a veces hay cosas difíciles en casa, en trabajo, escuela, personales, pero hay una parte que debemos de notar, que hay algo dentro de nosotros que nos hace feliz. O sea, yo sirvo con los niños, yo predico, yo estoy en alabanza y puedo tener momentos difíciles, pero soy feliz. O sea, yo como persona. Pero eso también hace que donde yo estoy rodeado, la gente sea feliz. Sin en cambio, cuando uno está en un lugar equivocado, vienen cosas negativas y me frustro. Y me voy para abajo y digo, ay no, pero ¿por qué? Y en el lugar donde estoy hago lo mismo, frustro a las personas, frustro a los niños, no hago mis cosas como deben de ser porque pues realmente ese no es mi lugar. Entonces empezamos con una frustración de todo, no lo puedo hacer, es que yo no estoy adecuadamente para esto. Y a lo mejor yo puedo poner un ejemplo. En una ocasión una maestra se aferró mucho a su lugar, que a mi punto de vista servía en otras cosas excelentemente, pero no soportaba a los niños, ¿no? Entonces vemos un punto de frustración, y una maestra, cuando es tu llamado, es feliz y se puede tirar al suelo, puede hacer muchas cosas porque es feliz con sus niños a pesar de la situación. Entonces realmente en las iglesias sí pasa muchísimo que tomas un lugar y ese es mi lugar y no lo voy a soltar. Y puedo a lo mejor ser mucho más funcional en otro lado. Donde te corresponde. Y a lo mejor realmente sí voy a ser visto, pero simplemente yo quiero este lugar porque yo pienso que está bien. ¿Qué es eso? ¿Tú qué opinas? Sí, concuerdo. Cuando tú estás en un lugar que te corresponde y que te gusta, fluye todo. Me ha tocado ver en mi iglesia local una hermana que cuando pasa se siente muy tensa, muy, muy tensa. Y hasta ella misma lo ha dicho, no me gusta pasar, me siento incómoda al frente, delante de todos. Entonces, cuando ella está enfrente, a lo mejor pues tú estás concentrado y adorando y alabando, pero si volteas a verla, sientes esa frustración, esa tensión que hay en ella. Entonces sí creo que es muy importante esto de la comodidad, pero insisto en que a veces puedes sentirte cómodo o creer que estás cómodo en un lugar que tampoco te corresponde. Claro, y un punto que ambas comentan es justamente cómo voy a saber yo si estoy en el llamado, ¿no? O sea, yo muchas veces me lo pregunté y hasta hace poco que realmente volví a confirmar y dije, bueno, pues creo que mi llamado personal es predicar, así lo veo yo, hermanos. Y entonces renové mi decisión, dije, yo hasta donde tú me lo permitas, voy a predicar y voy a enseñar hasta donde tú me lo permitas, Dios. Debo de expresar sinceramente que hubo ocasiones que yo decía, yo ya no quiero, yo ya no puedo, Dios, y sin embargo, el llamado es, ¿sabes qué? Pues no es que quieras o no es de que puedas, tienes que estar, ¿no? Pero lo que comentaban, hay una confirmación del llamado, lo que comentaban, ¿no? Anayeli y también Cris, o sea, hay una pasión
de una persona que es llamada, ¿no? Por ejemplo, un evangelista lo vemos llorar, gemir por las ovejas. Vemos que no le interesa pasar lo que tenga que pasar o viajar lo que tenga que viajar, si hay comunidad o no hay comunidad. Él va y predica y anuncia el evangelio porque sabe que ese es su llamado, y aunque tal vez no tenga recompensa o tenga escasez o tengan dificultades, lo hace con amor, y aunque no sea visto, sabe que está cumpliendo un llamado. Lo mismo que en la alabanza, lo mismo que en la enseñanza, las cosas fluyen, se apasiona, se enamora, y no es posible dejarlo, porque el llamado, como veíamos al inicio, proviene de Dios. Entonces, la invitación o el punto que podemos externar es que, pues usted, mi hermano, que nos está viendo, podamos ver cuál es el llamado y cumplir fielmente con ese llamado. Si estamos en un lugar donde Dios no nos ha colocado, pues estemos en un lugar donde Dios nos ha colocado para ser verdaderos y no ser falsos, ¿no? Como lo oíamos al inicio. Ahora, acerca de la adoración, en San Juan capítulo 4, ¿no? La samaritana, un texto conocido, que ni en este lugar ni en Jerusalén van a adorar, sino que la hora viene cuando el Padre va a buscar, lo dice en otras palabras, pero en sí es esto, va a buscar a los verdaderos, que los verdaderos adoradores adoren al Padre. O sea, el Padre está buscando a esos verdaderos adoradores. Y eso me llama la atención porque hay dos cosas que Dios busca. Dios busca al pecador, pero también Dios busca al adorador. A veces en las iglesias nos enfocamos, Dios busca al pecador, sí, pero Dios está buscando también al adorador. Cuando la Biblia nos muestra de que la hora viene cuando los verdaderos adoradores, obviamente entendemos que hay falsos adoradores, ¿no? ¿Habrá falsos adoradores en las iglesias? ¿Habrá falsos adoradores en las congregaciones? ¿Cómo ven? Falsos adoradores. Pues sí, puede ser que en cierto momento perdamos el punto de lo que es adoración, ¿no? Creo que cuando tú amas a Dios y te apasionas por Dios, fluye esa adoración, ¿no? Simplemente adoración no más ir y cantar. Adoraciones abarca muchísimo más, ¿no? Es en tu diario vivir, en tu vida personal, en tu iglesia. Entonces, en ocasiones yo creo que sí caemos en un error de cuando, a lo mejor un ejemplo es cuando vas a la iglesia y está una canción y tú empiezas a cantar junto con todos, pero no estás resonando ni siquiera lo que estás hablando. Entonces sí podemos decir que no estás adorando correctamente como deberían ser, ¿no? A lo mejor ese gozo, esa pasión que deberías de tener no la tienes, porque tu mente está en otro lado. Exacto. Pero es que, bueno, entonces me entra la duda de lo que es la adoración en sí, ¿no? Porque yo tengo entendido que la adoración tiene que ver también con tu relación con Dios, ¿no? Entonces, si no estás bien, si no estás concentrado, si no estás al 100, ¿realmente es una adoración? O sea, si la adoración incluye eso, entonces realmente puede haber algo que sea falso. O sea, en todo caso, no sería una adoración. Sí, si te soy sincero, Cris, y bueno, tú que también estás en la alabanza, y yo que he estado muy joven en esto y no he aprendido a tocar bien, veo que a veces hay dos cosas, ¿no? Como decía Anayeli, no hay una conciencia clara de la adoración, aunque la adoración generalmente nos lleva a la música, que no necesariamente es eso. Y también otra cosa es que es muy superficial, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, de que estamos muy entrados, ¿no? Señor, te adoro, levanto mis manos, y saliendo ese día de la iglesia pasa cualquier cosa, y ese ánimo, esa entrega, esa devoción de repente se esfuma, y ya el día ya nos cambió, y lo que sentíamos como bendición, ya en la noche decimos, híjole, creo que fue un mal día. La adoración tiene que ver con postrarse, ¿no? Yo veo la adoración como una actitud del corazón delante de Dios. Me llaman la atención varios versículos bíblicos acerca de la adoración, pero uno de ellos es de la del rey David, cuando su hijo que iba a tener por Betsabé muere. Y dice la Biblia que David estuvo 7 días orando a Dios, y si alguien salió a orar era David,
¿no? Orando a Dios, clamando a Dios. Sin embargo, Dios había determinado: tu hijo va a morir por el pecado que había cometido. Ya sabemos la historia, y si no, pues la leen ahí en Samuel. Y lo primero que hace el rey David cuando esto sucede, sus siervos tienen temor de decirle: tu hijo ha muerto, porque piensan que se va a poner muy mal. El rey David lo entiende, pero lo primero que hace el rey David es levantarse, y antes de comer y de cualquier cosa dice que entró y adoró. Esto es, David dijo: Señor, tú eres justo, tú eres fiel, lo que tú determinas está bien hecho, y si tú determinaste que mi hijo, si tú te lo llevaras y muriese, bendito sea tu nombre. Tal vez no había esos 4,000 personas de su coro, tal vez no tenía el arpa ahí, ¿no? o el instrumento musical, pero eso es adoración. O sea, la Biblia nos muestra muy claramente que eso es adoración. Este tipo de adoración, sinceramente, a veces pienso que los cristianos estamos ahora más acostumbrados a: yo te adoro porque me das. Si una hermana, por poner un ejemplo, ¿cuántas mujeres no se acercan a la iglesia para decir: si tú haces que mi esposo regrese, Señor, yo te voy a adorar, y están ahí orando? Pero ¿qué pasaría si su esposo no regresa? O a veces regresa, y cuando regresa dejan de ir a la iglesia y dejan de adorar y dejan de bendecir a Dios. Lo mismo pasa a veces con los jóvenes, que cuando tienen un deseo en su corazón, un anhelo en su vida, y dicen: yo quiero esto, y cuando Dios te dice no, a veces los jóvenes se enojan, pasan en la danza, ¿no? Sí. O sea, pasa de que hoy tú no tocas, y tú dices: bueno, ni palmeas, ni levantas tus manos, te enojas y dices: pues si yo toco bien bonito, aquel toca re feo y canta re mal. Entonces, esa comprensión de adoración, de una genuina adoración, es la que yo creo Dios está buscando en lo que comentaba Anabel, de que sinceramente a veces no se ve en las iglesias. ¿Qué ustedes consideran? ¿Cuál sería el momento para ustedes en el que ustedes demostraron esa adoración? Si pudiesen compartir un poquito ya para ir aterrizando. O sea, ¿cuál sería el momento en que ustedes dijeron: Señor, no importa lo que pase, pero aquí está mi vida? No sé, en lo que lo piensan, voy a brevemente. En mi vida pasó algo, bueno, ha pasado muchas cosas, ¿no? Pero una cosa particular era yo estaba en Morelos, mi mamá me dice unas cosas que sucedieron en casa. Yo estaba sirviendo a Dios en Morelos, lejos de mi familia, en otras condiciones, y me dolió mucho en mi corazón lo que mi mamá me comentó, y yo compongo una canción que dice: tú eres mi Dios. Y dice: cuando vengan los vientos, cuando azoten contra mí, cuando el enemigo quiera mi vida destruir, cuando venga la prueba, cuando venga el dolor, yo seguiré diciendo que tú eres mi Dios. Sí. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo seguiré diciendo que tú eres mi Dios. Yo creo que esa fue no solamente una expresión, sino un compromiso de mi corazón hacia Dios. ¿Ustedes en qué momento, digamos, pueden compartirnos ese momento de adoración, esa adoración genuina que hayan pasado? Bueno, yo en lo personal creo que en mi casa ha habido muchos enfermos, pero en una ocasión mi hermano enfermó mucho y no podíamos llegar al hospital, y días antes yo había estado molesta, ¿no? Porque pues él tenía un hijo, porque estaba enfermo él, y se vienen muchas preguntas a nuestra mente, y a veces parece que Dios calla, ¿no? O guarda silencio cuando más necesitamos una respuesta de él, ¿no? Y entonces recuerdo perfectamente, íbamos en el carro, había mucho tráfico, y mi hermano nada más volteó y me dijo: te encargo a mi hijo. Entonces yo no lloré, no grité ni nada, no, yo solamente dije: Dios, yo sé que tú eres Dios, literal, yo sé que tú todo lo sostienes, todo, creaste todas las cosas, entonces si esa es tu voluntad y va a ser de esta manera, adelante, pero al final de cuentas que seas tú en mi vida sosteniéndola, no importando lo que sea. Yo creo que ese día, estando en el hospital, yo
cantaba a Dios en mi mente y recordaba la Biblia. Y yo decía, tú eres Dios, tú sabes. Y ni modo, tú eres Dios. Y cuando pues mi hermano salió y ahora que ya pues es sano y todo, digo, pues Dios tiene sus tiempos, sus métodos, pero al final de cuentas no termina de ser Dios. Y así lo entiendo, ¿no? Aunque vengan cosas en mi vida, a lo mejor no hay trabajo, o a lo mejor la escuela, o ciertas cosas, pues Él es Dios, ¿no? Y no va a dejar de serlo. Así me aferre a algo, no va a dejar de serlo y Él siempre tiene el control. Hay algo que a mí me gusta que dice que todo es de Él, todo proviene de Él y todo es para Él. Entonces no hay otra cosa. Ok. Cris, ¿recuerdas algo? Sí, en mi caso, quizás esto es algo un poco personal, no solo para mí, ¿no? Sino que también hago referencia a mi iglesia local. Hace unos años atrás hubo por ahí problemas entre los directivos, entre entonces uno de los líderes de la alabanza, una situación que ocurrió con mi mamá y pasaron muchas cosas que generaron que mi mamá, que fue quien desde niña me llevaba a la iglesia, dijera, ¿saben qué? Esto ya se acabó, estoy cansada precisamente igual por esto, ¿no? De que unos quieren estar en un lugar y que quizás no les corresponde, que quizás a mi mamá no le querían dar cierto lugar que ella sabía que sí le correspondía, entonces entran muchas cosas en discusión y mi mamá se va, ¿no? Bajo malos términos en general con gente de mi iglesia. Y yo estaba quebrantada, ¿no? Yo estaba triste y yo le decía a Dios que si Él lo había permitido era por algo, ¿no? O sea, todo está puesto en sus manos y que yo sabía que todo lo bueno y todo lo malo que hacemos pues finalmente está en sus manos, ¿no? Él sabe cómo está trabajando en esas personas, cómo está trabajando en mi mamá, cómo está trabajando en mi familia y que sin importar lo que ocurriera yo iba a estar ahí, ¿no? He tenido altos y bajos desde entonces, pero aún así creo que en ese momento entendí que tu adoración viene de todo esto, ¿no? Es cierto que tenemos emociones que no podemos dejarlas de lado porque somos humanos, pero creo que sin lugar a duda aprendí a adorar a Dios aún en eso, ¿no? Porque hay que separar de lo que pasas en tu vida personal, de lo que tú quieres con Dios, de lo que quieres. Fue un proceso difícil, sigue siendo quizás un poco difícil esta situación, pero aprendes a adorar en todo eso, porque a veces es muy fácil adorar cuando todo está bien, en tu casa, en tu iglesia, con tus amigos, en tu escuela, o sea, cuando todo está bien es perfecto, o sea, es muy fácil decir gracias Dios por todo esto, pero es muy difícil darle gracias cuando te toca en tu carne sufrir. Claro, y eso a veces los que están dirigiendo no somos tan transparentes, que es una de las cosas que yo no estoy muy de acuerdo, que a veces nos cuesta trabajo levantar nuestras manos, ¿no? A veces nos cuesta trabajo tomar nuestra Biblia, dirigirnos a la iglesia y decirle, Señor, lo que comentabas, Anayeli, pues pase lo que pase, tú eres Dios, porque tú eres soberano y te adoro no por lo que tú me das, sino porque tus caminos son perfectos y como bien comentas, Cris, tus caminos, todo está en tus manos, tú estás más allá de estas cosas que pueden estar pasando, tú sabes por qué la situación actual es así, pero mi adoración, o sea, mi condición de mi corazón hacia ti no cambia, tú sigues siendo Dios. Eso no significa que no podamos estar tristes, que no nos duela, que no pase, que no nos haya ese desánimo, esos sub y bajas, pero esa es adoración, ¿no? A veces no necesitamos esa música los momentos de adoración en lo personal han sido, no sé, tal vez postrado, con lágrimas en mis ojos, diciéndole a Dios, yo no entiendo por qué estoy pasando esto, yo no sé por qué lo estoy pasando, pero lo que sí te quiero decir, Señor, es que tú eres digno, tú sabes todas las cosas, hay cosas que no entiendo, pero están en tus manos y tú eres Dios, ¿no? Yo creo que con ustedes también ha pasado lo mismo con los jóvenes. Y para culminar solamente, pues sobre la enseñanza, ¿no? Brevemente, la Biblia nos muestra también que habrá falsos maestros, y en Gálatas capítulo 1, mencionándolo así, por si no lo han leído lo voy a mencionar brevemente, nos dice, el apóstol Pablo advierte a Gálatas más bien como que los regaña y les dice, ¿cómo es posible que se hayan ido tras otro evangelio? Y da ese texto, ¿no? Y si un ángel viene y les da otro evangelio, no le creerás.
¿no? No le crean. Esto es, y me lleva a preguntarnos, ustedes porque son más jóvenes y comienzan a ir a la iglesia desde hace, no sé, algunos años, pero pues yo desde que estaba chiquito pues me llevaban, y sí he visto ciertas situaciones diferentes, ¿no? De la iglesia, de cuando yo era niño a la iglesia. ¿Será que estamos viviendo en otro, es posible que estemos, que se pueda infiltrar otro evangelio, que estemos con otro tipo de mensaje, tanto que recibimos en internet, en las iglesias, en las librerías, en los congresos, en los seminarios, que estamos inundados de estas cosas? ¿Es posible que el mensaje no sea el genuino y verdadero? Sí. ¿Y cómo podemos identificarlo? Yo creo que cuando ya caemos en religiosidad, ¿no? En ambas partes. Porque a lo mejor todavía hay un porcentaje de iglesias que, por decirlo de esta manera, vivimos a la antigua. Sí, las dos partes, ¿no? Ajá, La ortodoxa y la actual, ¿no? y la actual, la moderna. Y la moderna en la que ahora vivimos. ¿A qué punto voy? Anteriormente eran muy estrictos en las iglesias y, por decirlo de esta manera, todo era pecado. Sí. Entonces, pero no estaba mal la idea en un inicio, porque ellos decían, no vamos a hacer esto porque esto puede causar confusión, entonces lo voy a evitar de hacer. Mas no era como tal un pecado. Era algo que convenía. Ajá, exactamente, era algo. Pero ahora en la actualidad, esas iglesias se aferran a que eso es una doctrina. Eso no es una doctrina. Estamos hablando de la palabra doctrina. Sí. Eso no es doctrina. Es algo doctrinal, algo que un hombre impone y dice esto es así. Y si nos vamos a lo moderno, a veces hablamos más de cómo te va a ir, que seas feliz, la gran empresa vas a tener porque tienes un Dios grande. Y no es que esté mal porque mi Dios es grande. Claro. Pero tampoco va por ahí exactamente porque a lo mejor mi llamado no es por ahí. Entonces yo creo que debemos de tener muy en cuenta en no caer ni en una cosa ni en otra y realmente sostenernos en la doctrina, ¿no? Que es Cristo, aquel hombre, bueno, un Dios que se hizo hombre, que murió por cada uno de nosotros, resucitó y nos ama y tenemos una gracia. Y es el Dios grande que por su sangre somos salvos. Y esa es la doctrina, eso es lo que deberíamos de predicar, el amor de Cristo y la gracia de Cristo. De cómo nos ha amado, sin mencionar, claro, Dios nos puede dar grandes cosas, claro, porque mi Dios es grande. Pero tampoco me voy a apartar a lo mejor de lo que en un momento también creí. Sí, porque viene esa confusión, ¿no? Y bueno, no tenemos pocos minutos, pero viene esa confusión de decir, bueno, ¿para dónde me voy? ¿Soy de los ortodoxos o sea, de los que estamos hechos muy tradicionales? O me voy muy moderno, ¿no? O sea, todo lo nuevo, lo anterior ya no tiene valor, no es genuino, no es legítimo. Entonces, ¿cuál es el punto de vista, Cris, que tú tienes al respecto? Creo que va de la mano con lo que dice Nayeli, cuando sacas algo de contexto, ¿no? O sea, ella está explicando que había un contexto de por qué se hacían las cosas, ¿no? Y ahora las sacamos de contexto y nos quedamos solamente con la parte que pareciera que nos conviene, ¿no? Sí, porque como que a veces, y bueno, vamos a cambiar un poquito más, pero a veces como que las iglesias ortodoxas es que a veces no hay ni base bíblica, pero dicen, así es. ¿No? Sí, así Sí. O sea, así es, porque así fuimos enseñados hace no sé cuántos años, ¿no? Pero no hay una base bíblica, ¿no? Un respaldo de la palabra. Es parte de eso, ¿no? Y de lo nuevo es, no sé, Anayeli decía, ese mensaje positivo, ¿no? Digo, tú acabas de concluir tu carrera, ¿no? ¿Es psicología? Sí. Psicología. De repente siento como que en la iglesia se infiltra ese como coaching, de decir, Sí. ánimo, no, tú puedes, todo es bueno y las cosas. ¿Cómo podemos encontrar entonces, cómo podemos identificar esto? A mi manera de ver, yo veo que entre más conocimiento tengas de lo verdadero, mejor puedes identificar lo falso. Esto es, si nosotros no hubiéramos tenido un iPhone original, como comenté al inicio, y solamente nos hubieran llevado el iPhone pues, en imitación, posiblemente hubiéramos dicho, no, pues ese es. Pero como teníamos un original, podíamos constatar y decir, ¿sabes qué? Este no es original.
creo que eso debe de pasar en las iglesias, debe pasar en los jóvenes, en los ministros, en la iglesia, en los que nos ven. ¿Cómo identificar lo falso? Entre más conozcas lo verdadero, más podrás, más fácil te va a ser identificar lo falso. Si tú no escudriñas la Biblia, que es un tema, porque los cristianos solamente abren su Biblia cada 8 días. Si tú no tomas un tiempo de oración, que también es otro tema, tú tomas horas cuando hay comida, eso si te acuerdas. Si tú no tomas ese tiempo con lo verdadero, pues cómo puedes tú identificar lo que es falso, ¿no? ¿Cómo lo consideras, Cris? ¿Cómo identificar lo que es falso? Pues es que creo que algo muy importante es tener al Espíritu Santo y no dejarte llevar por la parte emocional o carnal o tus creencias o tus pensamientos, porque a veces se habla un poco de que es que en mi opinión eso no está mal, es que yo creo o yo pienso o a mí me enseñaron, no, o sea, ¿y qué dice la Biblia? O sea, es muy fácil hablar de todas estas cosas, pero pues como dicen por ahí, cada persona es un mundo, un universo, como la quieran ver. Y pues nuestras opiniones son muy variadas siempre, ¿no? O sea, somos humanos que a veces somos muy auténticos y otras veces somos iguales unos de otros, ¿no? Pero siempre hay que basarnos en lo que nos dice aquí, ¿no? Lo que Dios nos está mandando decir a través de esto. Porque si de algo queremos confirmación, debe estar aquí. Si Claro. viene de Dios. Porque Sí. si es algo que viene de tu carne y solamente tu carne te lo confirma, pues ahí se quedó, ¿no? Porque no hay más allá, no indagaste en lo que está más adelante. Esa es lo que muchas veces se dice, ¿no? Es que Dios me confirmó, Dios me dijo, pero pues los cristianos también no queremos investigar. Contábamos hace unos instantes, ¿no? Que somos medios flojos, queremos que venga un ángel y nos diga, ¿saben qué? O que Dios nos envíe un WhatsApp, ¿no? O algo así. Pero tocabas un punto importante y con eso concluimos. La Biblia y Jesús nos enseña que el Espíritu nos guiará, o sea, el Espíritu Santo nos guiará a todo conocimiento y a toda verdad. O sea, si la iglesia, si los cristianos, el grupo de alabanza, si los maestros, si los que servimos en un llamado genuino, queremos enseñar lo verdadero, indiscutiblemente es que necesitamos tener esa comunión con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo verdaderamente nos guía a todo conocimiento y a toda verdad. Ya nos va a dar más tiempo, pero cuántas cosas también hay que se le atribuyen al Espíritu Santo y que no son, ¿no? O sea, manifestaciones que dicen, es que me sorprende esa cuestión, ese concepto que hay actualmente, que dicen, es que el Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Sí, pero tengo una Biblia que me dice cómo opera, cómo se manifiesta, y no es un Dios desconocido, es un Dios que me muestra cómo actúa, cómo piensa, cómo opera, ¿no? Entonces, bueno, digamos, para culminar, si gustan decir algo para despedirnos. Bueno, yo solamente para añadir algo rápido, sería en una porción de la Biblia que dice, inclina tu corazón a la sabiduría. Y es muy corto, o es más grande el texto, pero me quedo ahí, porque habla de la humildad cuando dice inclina. Y yo creo que algo bien importante es cuando en tu llamado, cuando en tu adoración, cuando tú eres con Dios auténtico y existe esa humildad, puedes inclinar tu corazón a la palabra de Dios y saber cuándo es correcto o es falso. Solamente ahí. Porque cuando nosotros entramos con soberbia en cualquier punto o queremos acercarnos hacia Dios, siempre vamos a hacer lo que yo quiera. Y no creo que sea el punto. El punto es la humildad delante de Dios, de ser como soy. Así, con mis cosas buenas, con mis cosas malas. Y yo creo que ahí encontramos esa sabiduría que es la que nos lleva, y yo creo que es lo más importante, que trabajemos en nuestra humildad con Dios. Cris. Pues sí, trabajemos en nuestra humildad y recordemos que nuestro llamamiento, nuestra adoración, no dependen de las circunstancias humanas. Son algo personal, algo tuyo con Dios, pero lo demás queda de pronto de lado en eso, ¿no? Lo que es auténtico está con Dios. Así es, lo que es auténtico está con Dios. Y bueno, yo solamente quiero terminar diciendo que haciendo esa invitación de poder ser auténticos, ¿no? Que cuando lleguemos a la presencia de Dios, porque tanto estas jovencitas como un servidor y como ustedes estarán algún día delante de Dios, y que no vaya a ser que Dios diga,
apartados de mí, obradores de maldad, yo nunca os conocí, sino que nuestro llamado, nuestro servicio, nuestra adoración y nuestra vida cristiana, a pesar de los temores que podamos tener, verdaderamente seamos auténticos y no seamos hallados falsos, sino verdaderos. Que Dios les bendiga mucho, les agradezco mucho este espacio y este tiempo que me brindaron. Nos vemos en el próximo programa y bendiciones.